virtuosa, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Mujer, 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 mujer virtuosa, mujer virtuosa. El Señor les bendiga. Es un gusto estar de nuevo con ustedes este día para poder estudiar la vida de Raquel. Quisiera que oráramos para empezar. Padre Celestial, en esta hora te damos las gracias, Señor, por este estudio, donde vamos a estudiar, Padre, la vida de Raquel. Habla nuestra vida, enséñanos, Señor Jesús, para poder poner nosotros también nuestra vida delante de ti y ser mejores cada día, Padre. Cubre nuestras vidas, Señor, enséñanos, muéstranos cuál es tu voluntad para cada una de nosotras. En el nombre de Jesús, amén y amén. Raquel significa oveja. Ella era una mujer, una joven muy trabajadora, era pastora de ovejas, una joven de hermoso parecer, muy hermosa. Era hija de Labán, hermano de Rebeca, la mamá de Jacob. Si ustedes recuerdan en la historia que vimos en la semana anterior sobre Rebeca, vemos que el conflicto que se dio entre Jacob y Esaú hizo que Jacob saliera de su casa, que dejara a su padre y se fuera a la casa de su tío Labán en Harán. Y Jacob se movió pues a ese lugar y llegó al pozo. Y dice así la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 29, 10, dice acá: y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo, y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y en el 11 dice: y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Él, al nomás la vio, se enamoró de ella. Ella lo cautivó con su belleza, ¿verdad? Podemos ver que ella también era una mujer muy, muy trabajadora porque estaba pastoreando el rebaño de su padre. Podemos ver que ella era una joven que cautivaba pues con su belleza. Vemos que también ella eran primos, ¿verdad? Porque Labán, el papá de ella, era tío de Jacob. Entonces, en esa época, cuando alguien se quería casar con una joven, tenía que pagar una dote. Pero en ese momento Jacob no tenía cómo pagar la dote para poderse casar con Raquel. Y estuvieron en común acuerdo con Labán que él iba a trabajar 7 años para poderse casar con Raquel, que era su hija menor. Y así lo hizo. Él trabajó esos 7 años. Pero ¿qué pasó cuando ese tiempo llegó? Dice de que él esperaba que le entregaran, que fuera la boda y le entregaran a Raquel. Pero fíjense que dice la palabra de Dios que vemos el 23, el capítulo 29, 23, dice aquí: y sucedió que en la noche tomó a Lea, su hija, y se la trajo, y él se llegó a ella. Él le dio a Lea en vez de darle a Raquel. Imagínense qué tremendo esta situación, porque él había trabajado 7 años para casarse con Raquel, y Raquel había esperado esos 7 años para ser la esposa de su amado Jacob, ¿verdad? Porque la palabra declara en el capítulo 18 que Jacob amó a Raquel. Él amó a Raquel y él decidió servir por ella, pero le fue entregada a Lea a cambio de Raquel, porque la costumbre era que no entregaban a la hija menor en boda, sino que primero se tenía que casar la mayor. Entonces, ¿qué pasó? Él reclamó cuando se dio cuenta en la mañana que amaneció. Él pudo ver que no era Raquel la que estaba con él en su tienda, sino que era Lea, y le reclamó a Labán. Entonces volvieron de nuevo a otro acuerdo, que le iba a entregar a Raquel, que cumpliera con su tiempo de matrimonio, que era
la luna de miel, digamos así, una semana, y que él le iba a entregar a Raquel, pero que trabajara 7 años más. Al final, él salió trabajando 14 años para poderse casar con Raquel. Y fíjese que así pasó. Pero, ¿qué pasó con el corazón de Raquel? Aquella mujer dulce, aquella mujer trabajadora, aquella mujer que pastoreaba ovejas, dejó que el hecho de ver a su hermana también como una esposa de su amado, de su esposo, ¿verdad? Eso trajo a su vida mucha rivalidad, trajo envidia, trajo mucho descontento en su corazón, porque lamentablemente ella podía observar en la vida de Lea que Dios la había hecho fructífera, porque ella le estaba dando hijos a Jacob y ella no podía tener hijos, no le daba hijos. Y aquí vemos que en el corazón de ella empezó mucho descontento y también empezó a poner mal su mirada, porque viene en determinado momento, vemos de que cuando ella vio que no podía tener hijos, ¿verdad? Y que la hermana estaba teniendo hijos, ya tenía varios hijos. Entonces viene ella, vemos aquí en el capítulo 30, el versículo 1, que ella le dice que viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob: dame hijos, o si no, me muero. O sea, le estaba pidiendo a Jacob que le diera hijos. Y Jacob, lógico, se enojó y le dice: ¿qué soy yo acaso para que me pidas hijos a mí? ¿Verdad? El que da la fructificación, el que hace que el milagro de la vida venga a un vientre es Dios. Entonces ella había puesto mala mirada, estaba esperando de que el hombre fuera el que le diera hijos, cuando ella a quien tenía que venir era a Dios. Lamentablemente ella dejó que su corazón hubiera mucho descontento, que viniera mucho dolor por la envidia, y eso trajo muchos problemas familiares. Y también vemos que ella, al ver que no le daba hijos, nuevamente repite en la misma situación de que pasó con Sara, ¿verdad? De que le dio a su criada. Ella vino y le dio a su criada, a su sierva, para que Jacob se llegara a ella y pudiera tener hijos. Y la palabra de Dios dice que le dio 2 hijos, ¿verdad? Pero ella seguía deseando ser ella la que diera hijos, y veía que Lea seguía teniendo más hijos y más hijos, y ella, eso pues la llenó de mucha envidia y mucha rivalidad con su hermana. Y realmente, si nosotros lo vemos en la parte humana, qué tremendo, ¿verdad? Porque eso debe haber sido bien difícil, porque la amistad que hay entre hermanos y el amor que hay entre hermanas es bien especial. Me imagino que ellas platicaban sus cosas, y Lea tenía que haber conocido el amor que había en el corazón de Raquel para Jacob, ¿verdad? Y no debe de haber sido fácil esta situación. Pero esto trajo mucho conflicto a la familia. Pero dice la palabra de Dios que esto Dios se acordó de Raquel e hizo que ella pudiera tener un hijo. En el 30:22 dice: y se acordó Dios de Raquel, y la oyó Dios, y le concedió hijos. Miren qué bendición. Cuando ella hizo la petición a Dios y dejó de poner la mirada en el hombre, Dios se acordó de ella y le dio hijos. Y miren qué especial, porque dice que concibió y dio a luz un hijo, y le llamó su nombre José, diciendo: añada Jehová otro hijo. Y este nombre al término de cierto tiempo se convirtió como una oración profética para la vida de ella, porque realmente Dios le dio otro hijo, ¿verdad? Le dio otro hijo más. Pero fíjense que pasó algo. Dios les habló a la vida de Jacob que tenían que salir de Labán. Habían pasado 20 años ya, y él quería que regresaran a su casa, que regresara a su tierra, y los movió.
Y dice la palabra de Dios que Raquel cometió un gran error, porque vino y le robó los ídolos que su papá tenía en su hogar, en su casa. Ella se los llevó, los escondió adentro de una montura del camello. Entonces, cuando Labán se dio cuenta, fue detrás de ellos y ella se sentó sobre la montura y le dijo a su padre que no se podía levantar porque estaba con su periodo menstrual y que por eso no podía levantarse de la montura. Y Labán pues nunca encontró los ídolos, que no se dio cuenta que ella los tenía, ni tampoco Jacob. Pero ella se llevó esos ídolos y los tuvo con ella bastante tiempo, ¿verdad? En ese lapso de tiempo que ellos se movieron, también ella volvió a quedar embarazada. Y podemos ver que ya en el 35:18 menciona la palabra de Dios, como ella pues tuvo otro hijo. Y dice así la palabra de Dios: y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Y así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Fíjense qué tremendo, que lo que tanto ella añoraba, tener hijos, a la larga le causó la muerte, pues, porque ella con su segundo hijo ya no pudo y murió en el parto, dejando a sus hijos solos y dejándolos en un ambiente familiar muy tenso, donde había mucha rivalidad, mucha contienda, mucha envidia, porque así era el mover de esa familia desde que inició, ¿verdad? Porque había mucha rivalidad entre Lea y Raquel, y que eso pues lamentablemente sus hijos lo sufrieron. Vemos cómo la historia nos narra cómo los hermanos, los hijos de Lea, vendieron como esclavo a José, ¿verdad? Porque le tenían envidia, pues, porque podían ver que el corazón de Jacob, en ese momento ya su nombre había sido cambiado a Israel, como él se había dado en preferencia a los hijos de Raquel, ¿verdad? Porque él amó a Raquel. Entonces, es duro, pues, cómo la vida cambia si nosotros no somos prudentes en ese sentido. Podemos ver que la vida de ella, ¿qué nos enseña la vida de Raquel ahora en nuestra actualidad, verdad? Vemos que la vida de ella estuvo llena de rivalidad, de envidia, de descontento. Que su vida se llenó de descontento por eso, pero esos sentimientos le afectaron, pues no dejaron que ella disfrutara las bendiciones que Dios le había dado. Por ejemplo, era la favorita de Jacob. Jacob la amaba, él la amaba a ella, no a Lea. Entonces, ella no aprovechó no disfrutó, digamos así, de esa relación matrimonial como debía haberlo disfrutado, por estar pendiente de lo que la hermana recibía, lo que la hermana tenía. Entonces, hoy en día eso nos pasa a nosotros también. Muchas veces vemos que una amiga o nuestra familia pueden tener una mejor casa que nosotros, o pueden tener una mejor relación que nosotros, o sus hijos son mejor portados, más educados, son gente que tienen mejores empleos, qué sé yo, cualquier cosa que pueda causar celo en nuestra vida. Pero eso no es agradable, porque lo que hace es que no disfrutemos las bendiciones que en ese momento Dios nos ha dado en nuestra vida. Entonces tenemos que aprender que ese es un sentimiento que nosotros lo debemos de sacar de nuestra vida. No podemos albergarlo en nuestro corazón. También podemos ver que la relación familiar estaba bien deteriorada, y eso le causó serios problemas a toda la familia, y lamentablemente ella falleció temprano, joven, y sus hijos se quedaron siendo criados por su hermana en medio del ambiente familiar
lleno de esa envidia, ¿verdad? Y eso, claro, imagínense qué difícil debe de haber sido y ver que eran los preferidos del papá. Entonces, esto que nos enseña, que debemos de tratar en lo que más podamos nosotros esforzarnos porque nuestros hijos puedan tener un ambiente sano, un ambiente cordial, un ambiente donde puedan valorarse unos a otros y tener una amistad, ¿verdad? Porque a Dios no le agrada que estemos en contienda. También podemos ver que Raquel le falló a Dios. ¿En qué sentido? Pues no se trajo los ídolos de su padre, se los robó. Se trajo, iban para la tierra prometida, a la tierra donde Dios les había dicho que iba a hacer de ellos una gran nación. Y Dios es un Dios celoso, no tenía por qué haberse traído los ídolos de la casa de su padre, pues de ella tenía que haber dependido y creído nada más en Dios, no en dioses falsos, ¿verdad? Entonces eso no le agrada a Dios. Y la otra cosa donde ella le falló a Dios es que puso la mirada en su esposo, como que él era el que podía darle hijos, cuando quien le podía dar hijos era Dios. Ella, al darse cuenta de eso, claro, oró y Dios también se acordó de ella, ¿verdad? Porque le dio hijos. Pero yo no sé qué es lo que te hace falta a ti, qué cosas tienes necesidad, en quién están tus esperanzas, en quién has puesto tú el deseo de que te cumpla eso. Pues si la has puesto en una persona, si estás esperando que un contacto te dé un empleo o que sea tu esposo el que te dé un hijo, o seas tú que estés esperando que una palanca te ayude para obtener algo, pues estás esperando mal, has puesto mal tu mirada, porque nuestra mirada tiene que estar puesta en el dador de vida, que es Jehová de los ejércitos. A Él es que debemos de clamar, a Él es que le debemos de pedir, y Él, de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a lo que es mejor para cada uno de nosotros, Él nos lo va a dar, ¿verdad? También vemos que el anhelo de su corazón era tener hijos, y eso no es que sea un mal deseo, no, es algo especial tener un hijo. Las que somos mamás podemos decir que sí, es una bendición, son herencia de Jehová los hijos, pero Dios sabe lo que es mejor para nosotros, y seguramente que Dios conoce todo el futuro. Él sabía que al darle hijos, ella iba a morir pues al tener el segundo. Imagínense qué hubiera pasado si ella recién casada hubiera tenido sus hijos, no hubiera disfrutado ni siquiera mucho tiempo pues con su esposo ni con su familia, más Dios le dio más años de vida pues de lo que ya estaban establecidos que ella iba a estar, ¿verdad? O sea, podemos ver que Dios en medio de toda su fidelidad no se aparta de nosotros. También podemos ver que Dios no necesita nuestra ayuda, que no necesita que nosotros estemos ahí para intervenir, para que las cosas sucedan. Vemos que ella nuevamente dio su criada para tener hijos a través de la criada, ¿verdad? Entonces, haciendo más difícil la relación, porque ya no era entre ella y su hermana, sino que ambas le terminaron dando sus siervas a Jacob. Entonces se hicieron 4 mujeres. Imagínense qué terrible debe haber sido la relación de ella pues en medio de toda esa situación. Entonces nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, tenemos que aprender que los planes de Dios en nuestra vida se van a cumplir, pero se van a cumplir en su tiempo kairos. Él sabe lo que es mejor para nosotros, Él sabe cuándo es el momento oportuno que Él va a cumplir eso en nuestras vidas. Nosotros solamente debemos de ser sensibles a la voz de Dios para estar atenta de esos momentos y podernos disponer a hacer la voluntad de Dios cuando Él nos lo pida. Vamos a leer ahora la promesa que podemos ver que está en Filipenses. Vamos a buscar la cita. Es Filipenses 4, es en el versículo 6.
Dice así la palabra de Dios: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Siempre que nosotros necesitemos algo, pidámosle a Dios en oración y esperemos y demos siempre acción de gracias. Teamos un corazón lleno de gratitud para con Dios. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor Jesús, por enseñarnos a través de la vida de Raquel, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a poder ser fieles, quitar, Padre, cualquier idolatría que pueda haber en nuestra vida, cualquier cosa que estemos fijando la mirada en el hombre y no en ti, Señor. Haznoslo saber, Padre, haznos ver el error que cometemos, Señor. Tu palabra dice: maldito aquel que confía en el hombre. Queremos confiar en ti, Señor. Queremos que nuestra mirada esté puesta en ti siempre, el autor y consumador de la fe. Gracias, Señor Jesús, porque en ti encontramos consuelo, en ti encontramos el oportuno socorro, Padre. Tú vas a estar atento a nuestro oído y darnos todo lo que necesitemos, Señor, pero conforme a lo que tú también crees que es bueno para nosotros y no las cosas que sabes que nos puedan dañar. Gracias te damos, Señor, por cada uno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Espero verlas en la próxima clase. Adiós. El poderoso de Israel, el poderoso de Israel, tu voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel, porque es el poderoso de Israel, el poderoso de Israel, tu voz se oirá, nadie lo detendrá, al poderoso de Israel. Y en esta tarde hoy cantamos celebrando su poder, con alegría de corazón. Goodbye.